En este tutorial estudiaremos el tema de la entalpía de combustión, que se define como el calor liberado a presión constante cuando se quema una mol de una sustancia. Recordemos que la combustión es la reacción de cualquier sustancia con oxígeno, y durante dicha reacción generalmente hay liberación de calor. La combustión completa de una sustancia orgánica que posee carbono, hidrógeno y en ocasiones oxígeno, siempre produce CO2, dióxido de carbono y agua. Por ejemplo, si consideramos la siguiente reacción química, la siguiente reacción de combustión del metano en estado gaseoso con 2 moles de oxígeno gaseoso, tenemos que se produce dióxido de carbono CO2 gaseoso más 2 moles de agua en estado líquido. Y decimos entonces que la entalpía de combustión estándar para esta reacción, denotada como delta de H sub C, es igual a menos 212,8 kilocalorías sobre mol. La ecuación anterior indica entonces que cuando combustiona una mol de metano a 25 grados centígrados y una atmósfera se desprenden 212,8 kilocalorías sobre mol. En las tablas de calores de combustión se considera que el agua se produce en estado líquido. Vamos a ver entonces una tabla en la cual se ilustran algunos valores de entalpía de combustión. Tenemos entonces la tabla número 2 de esta serie de tutoriales referentes al tema de termoquímica, en la cual ilustramos algunos valores de entalpías estándar de combustión. Estándar, recordemos que significa valores medidos a una temperatura de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Tenemos por ejemplo al metano en estado gaseoso, cuya entalpía estándar de combustión es de menos 212,8 kilocalorías sobre mol. Otros compuestos para los cuales se indican son el etano, el propano, el N-butano, el N-pentano, el etileno, C2H2 en estado gaseoso, este C2H2 es el acetileno, el etileno es el C2H4, el benceno en estado líquido cuya fórmula molecular es C6H6, el metanol, el etanol y el ácido acético. Observemos que estamos considerando compuestos orgánicos para los cuales se indica la entalpía estándar de combustión. Vamos a resolver ahora un ejemplo referente a este tema de entalpía de combustión. El ejemplo dice lo siguiente: determinar la entalpía de combustión del metano. Para ello recordemos entonces la ecuación termoquímica que ilustramos con anterioridad, donde tenemos una mol de metano en estado gaseoso que reacciona con 2 moles de oxígeno en estado gaseoso para producir una mol de dióxido de carbono CO2 en estado gaseoso más 2 moles de agua líquida. Y aunque anteriormente en ese mismo tutorial indicamos el valor de la entalpía de combustión estándar, vamos ahora a ilustrar cómo se determinaría. Para ello entonces vamos a emplear los valores de las entalpías estándar de formación, tema que vimos en un tutorial anterior. Y hacemos uso entonces de la tabla número 1. Recordemos esta tabla número 1 que nos habla de las entalpías de formación estándar a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Tenemos por ejemplo la entalpía de formación del metano en estado gaseoso, del CO2 en estado gaseoso y del agua líquida. Con esos valores entonces de entalpías estándar de formación determinaremos la entalpía estándar de combustión para la combustión estándar del metano. Tenemos entonces las entalpías estándar de formación
para cada uno de los reactivos y de los productos. Recordemos que estos valores se encuentran en unidades de kilocalorías sobre mol. Observemos que para el caso del oxígeno, como este se encuentra como un gas libre en el estado estándar, la entalpía estándar de formación para el oxígeno en este caso es igual a 0. Como tenemos entonces una reacción de combustión, decimos que la entalpía estándar de la reacción es igual a la entalpía estándar de combustión, igual entonces a las entalpías estándar de formación de los productos menos las entalpías estándar de formación para los reactivos. Numéricamente entonces esto equivale a una entalpía estándar de combustión igual a 1 mol de CO2 por la entalpía estándar de formación del CO2, que es de menos 94,05 kilocalorías sobre mol de CO2, más 2 moles de agua líquida por la entalpía estándar de formación del agua líquida, que es menos 68,32 kilocalorías sobre mol de agua líquida. Y observemos que estamos considerando entonces las entalpías de formación de los productos. Ahora vamos a restar menos 1 mol de metano CH4 por la entalpía estándar de formación del metano, que es de menos 17,89 kilocalorías por mol de metano, menos 2 moles de oxígeno por la entalpía estándar de formación del oxígeno en condiciones estándar, que es de 0 kilocalorías sobre mol. Así como cancelamos las unidades de moles de CO2 con moles de CO2, moles de agua líquida con moles de agua líquida, moles de metano con moles de metano, moles de oxígeno con moles de oxígeno, y observemos que este término se hace 0. Tenemos entonces que la entalpía estándar de combustión viene a ser entonces igual a 1 por menos 94,05, que nos da menos 94,05 kilocalorías, más por menos da menos 2 por 68,32, que nos da menos 136,64 kilocalorías, y tenemos menos por menos, que nos da más 17,89 kilocalorías. Efectuando entonces la última operación indicada, tenemos que la entalpía estándar de combustión para la combustión del metano a condiciones estándar es de menos 212,8 kilocalorías. De esta forma entonces concluimos el presente ejemplo y corroboramos el valor indicado con anterioridad. Los invitamos entonces a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de termoquímica.